1:07 de la tarde, bienvenidos al cierre del dólar en Colombia. Soy Nicolás Esteves y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. De una vez entramos en materia ya con el mercado cambiario cerrado. Recordemos un mercado que va entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde y que como valor final en este caso tenemos 3.683 pesos con 30 centavos, es decir, que a la baja más de 30 pesos con respecto al cierre en el spot de la jornada del viernes, que recordemos fue de 3.717 pesos con 50 centavos. Ahí entonces, ahí la noticia nuevamente es que se vuelve a romper en este caso ese soporte o ese piso de los 3.700 pesos y vuelve a cerrar el dólar sobre los 3.683 pesos en este caso, en niveles que ha venido mostrando en gran parte de las últimas 2 semanas. En promedio, la divisa se negoció en 3.697 pesos con 28 centavos, por lo que la tasa representativa del mercado que regina el martes estaría muy cercana a ese nivel y en este caso estaría subiendo desde la tasa oficial de la jornada de este lunes, que fue de 3.691 pesos con 34 centavos. Estamos hablando de un poco más de 5 pesos al alza que va a subir esa TRM. En cuanto a la fluctuación o al movimiento durante la jornada, hay que decir que la divisa alcanzó un mínimo de 3.681 pesos con 41 centavos y un máximo de 3.718 pesos, que fue básicamente su valor de apertura, y de ahí en más fue debilidad. Esto también siguiendo el movimiento a nivel internacional de la divisa. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se transaron 1.192 millones de dólares en un total de 1.350 operaciones. Ahí básicamente lo que ocurrió en territorio colombiano con este dólar que quiere en cuanto al spot, pues se debilitó un poco, pero en lo que respecta a la TRM, si va a subir con respecto a la TRM o a la tasa que rigió este lunes, es decir, que hay una devaluación del peso colombiano si se mira este ítem de la tasa de cambio. En este sentido, y pues con toda esta jornada del dólar, Munir Jalil, economista jefe para la región andina de BTG Pactual, hizo un análisis en primera página web. Muchos hemos venido diciendo, y yo lo sigo manteniendo, que es probable que efectivamente veamos producto de cualquier flujo adicional que se dé con miras a este trade electoral, inclusive un flujo nuevo, le sumamos el flujo de impuestos que es entre abril y mayo, entonces uno dice, pues la posibilidad de verdad de dólar barato debería venir. Y entonces lo que pasa, Héctor, y ahí por eso es que le doy la razón a usted, que de pronto muchos se quedaron esperando al dólar más bajito para comprar, y entonces ahorita si estamos hablando del sector productivo, lo que normalmente genera estos movimientos es que muchos se asustan y salen a comprar un dólar un poquito más caro. Yo no creo que, a ver, a la baja no sentimos tanto el efecto del dólar. Al alza normalmente se debería mover mucho más rápido el efecto del dólar, pero pues lo cierto es que todo esto va a depender de la demanda y recordémonos del dato de PIB que el cuarto trimestre, que pues no fue tan bueno, de alguna manera empezó a mostrar algo de desaceleración. Sumémosle las subidas de tasas del Banco de la República, entonces tenemos una receta en donde yo diría que en términos del efecto total sobre la inflación, ahí sí estoy más por el lado de Diego. Diego, está muy difícil que pues que ya podamos ver que la gente diga, uy, no voy a subirle más a esto que por el dólar. Son apenas 100 pesitos, yo también en eso veo a Diego, pero obviamente si llegamos a esto sigue subiendo y si sigue dándose pues una dinámica así, pues obviamente otra historia contará y el dólar se puede convertir en una variable que termina, en vez de lo que estábamos esperando este año, que nos ayudar, que empiece a aportarse un poquito, pero pues más para el alza, eso es verdad. Pero sería poquito, en Colombia el pass-through no es tan alto, eso que yo entiendo. En otro de los mercados importantes en Colombia, Alejandro Rojas, economista senior del Banco de Bogotá, explicó que las tasas de los test actualmente superan los niveles de los que compró el fondo Pinco, que adquirió cerca de 23 billones de pesos en títulos alrededor de una tasa del 13%, mientras hoy algunos papeles como los test 2029 y 2035 se negocian por encima de este nivel. Esto fue lo que dijo en primera página radio. Crecimiento nominal en 2025 es del 8%. Cuando uno mira el supuesto, por lo menos que tenemos hoy, porque no hay plan financiero, es entonces remitirnos a presupuesto anual de la nación, ahí se esperaba un crecimiento de doble dígito. Entonces, en un mes donde tuvimos el tema de la emergencia económica, ahí ya se empezó a ver, por ejemplo, el tema del IVA a las bebidas alcohólicas, pues sigue sin cumplir la meta. Llega la suspensión, pues yo creo que al final se están demorando muchos porque ha habido mucho cambio. Va la emergencia, después no va, llega lo del Córdoba, entonces ahora sí va una nueva emergencia económica, pero al final lo que nos dice el recaudo de enero es un crecimiento del 8% en términos nominales. Cuando ya en PGN se esperaba algo de doble dígito,
pues es que desde ya está sorprendiendo a la baja el recaudo y de ahí todas las medidas que está haciendo la nación. Y lo segundo, sobre cómo se ha comportado la cabeza a cabeza en la compra de test, pues acá les tengo un dato que no sé si ya lo teníamos todos en el radar, lo venía pensando, y es que hoy las tasas de negociación de los test superan las tasas a las que compró Test PIMCO. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, los 29 que PIMCO compró a una tasa cercana al 13%, ya están al 13,20. Cuando uno mira el 35 ¿Y que eso es bueno o es malo? para PIMCO malo, pero para el inversionista que dijo, pues si PIMCO compró 23 billones de esas tasas y hoy las tasas están más altas, pues ya son mucho más atractivas. Y de ahí a que los bancos y los inversionistas de afuera digan, estas tasas de Colombia ya un poco más cercanas al 13,5, por ejemplo, en el caso de los TES a 2035, pues sean atractivas para que estos entren a comprar. Entonces, ya hoy el dato incluso es, hoy los que estén comprando TES pues lo están haciendo a una tasa más alta a la que compró Pinco, mostrando pues ahí ese apetito que están teniendo los bancos y los fondos de capital O sea, están extranjero. comprando más barato. Están comprando más barato tal cual. Ujú. Y ahí, ¿por qué se ha dado? Y principalmente en esa parte media, digamos que hoy lo hablábamos incluso, bueno, lo hablaban ustedes el viernes en la emisión, que la curva está relativamente invertida. Y es que uno ve esos títulos de la parte media rentando más que los títulos de la parte larga. Y uno dice, bueno, eso no es consistente con un riesgo fiscal en Colombia, ¿no? Que el riesgo fiscal en Colombia debería generar un empinamiento. Al final, pues lo que les comentaba, o bueno, lo que te envié ahí incluso por mensaje, era que esta parte media de la curva se está viendo muy saturada por esas operaciones, como bien decía Munir, convenidas, o esas emisiones por la puerta de atrás, que más que por la puerta de atrás es a través de entidades públicas. Ahí pues ya prácticamente lo decía Daniel, superaron la meta que nos habían expuesto en el Congreso de Tesorería. O sea, nos dicen en el Congreso de Tesorería, vamos a emitir ¿Se 8. fue a Cartagena? No, señor. Pero Ah, pues ahí seguí la presentación. Lo Daniel emiten. tampoco, o no se quemó, yo no sé, ¿está quemado Daniel? Usted, yo no lo veo quemado. Daniel Cámara, pues. O sea, y que lo rompan al alza es como decir, menos mal me presenté el plan financiero, porque lo presento con una cifra que ya incumplí en 2 semanas. Entonces yo creo que al final toda esa oferta de test que está recargando la parte media hace que esas tasas sean bien atractivas para este tipo de inversionistas como bancos y extranjeros, y pues que ya a la espera del plan financiero nos diga si al final vamos a seguir con esa curva invertida o si se va a empinar o cuál va a ser el apetito de los inversionistas una vez se conozca este documento. En el plano internacional, el dólar se debilitó este lunes mientras los operadores evalúan las políticas arancelarias estadounidenses después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el viernes los aranceles del presidente Donald Trump, mientras que los operadores también observaron las crecientes tensiones con Irán, que está en conversaciones con Estados Unidos sobre un tratado nuclear. Los jueces, en un fallo de 6-3 redactado por el presidente del Tribunal Supremo conservador, John Roberts, confirmaron la decisión de un tribunal inferior de que el uso por parte de Trump de una ley de emergencia de 1977 excedió su autoridad. Trump respondió diciendo que encontrará formas alternativas de cobrar estos gravámenes. En ese contexto, pues revisaremos cómo se comporta el DXY, el dólar en el plano internacional, y en este caso tenemos debilidad, como bien lo advertíamos. 0,15% cae a esta altura y se ubica en 97,65 puntos, tal cual como esta mañana. Esta mañana caía incluso un poco más, alrededor del 0,20%, es decir, que digamos que se mantuvo con una caída así, pero con una relativa estabilidad en gran parte de la jornada. En este caso, debilidad, principalmente por lo que les contábamos, la Corte Suprema tumbó esos aranceles de Trump durante la jornada del viernes y posteriormente el republicano, que había anunciado un arancel general del 10%, pues el sábado ya concluyó que este va a ser del 15% para las importaciones que entren a los Estados Unidos. En ese contexto, pues volvió nuevamente la tensión arancelaria, preocupaciones incluso nuevamente con la Unión Europea, países con los que Estados Unidos tiene tratados de libre comercio y que vuelve a hacer el foco después de casi un año desde abril pasado que era el tono de el tema de los gravámenes específicamente, y pues ya vuelve a agarrar fuerza con todo el tema, tanto de la Corte Suprema como de los nuevos aranceles masivos anunciados por el presidente Donald Trump. En relación a esto, les cuento que el republicano anunció que aumentará los aranceles globales, en este caso del 10 al 15%, con efecto inmediato. Esto en respuesta al importante revés que la Corte Suprema le dio, en este caso el día anterior, a su política comercial.
El presidente Donald Trump anunció el sábado que aumentará los aranceles globales de Estados Unidos al 15%, con efecto inmediato. Según el mandatario, quien un día antes había anunciado un gravamen global del 10%, el aumento se basa en una revisión exhaustiva de un fallo de la Corte Suprema. El máximo tribunal, compuesto principalmente por jueces conservadores, dictaminó que el presidente no puede justificar los aranceles que impuso en abril a los países con los que tenía un déficit comercial, alegando una emergencia económica. Trump se basó en una ley de 1977, que en teoría autoriza en ese contexto al Poder Ejecutivo a actuar en el ámbito económico sin la aprobación previa del Congreso. El magnate republicano denunció al fallo que allana el camino para posibles reembolsos de aranceles ya pagados por las empresas como ridículo y extraordinariamente antiestadounidense. Analistas estiman que los aranceles recaudados por las autoridades estadounidenses y afectados por la decisión de la Corte Suprema superaron los 130.000 millones de dólares en 2025. Estaba previsto que el nuevo arancel entre en vigor el 24 de febrero por un periodo de 150 días con exenciones sectoriales, en particular para la industria farmacéutica y para los bienes que ingresan a Estados Unidos en virtud del acuerdo con México y Canadá. Esta nueva tasa se aplica a quienes han firmado acuerdos comerciales con Washington, como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Taiwán, que, por ejemplo, acordaron un arancel máximo del 15%. Y continuando con más información aquí en Primera Página, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses comenzaron la semana con pocos cambios, ya que los inversores evalúan los últimos aranceles del presidente Donald Trump después de que la Corte Suprema anulara gran parte de los gravámenes durante el viernes. Cabe señalar que en esa jornada la Corte Suprema invalidó gran parte de esos aranceles recíprocos de Trump en un fallo de 6-3. En él argumentaron que el presidente utilizó indebidamente la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer estos impuestos. Afirmaron que la ley que sustenta los aranceles de importación no autoriza al presidente a imponer dichos gravámenes. A pesar de esto, Trump respondió el sábado y anunció que aumentará los aranceles globales del 10 al 15%. También afirmó que la nueva tasa entraría en vigor de manera inmediata y que se aplicarían gravámenes adicionales. Los inversores siguen de cerca la situación arancelaria. Abro comillas, yo como presidente de los Estados Unidos de América aumentaré con efecto inmediato el arancel mundial del 10% a países, muchos de los cuales han estado estafando a Estados Unidos durante décadas sin represalias, hasta que llegue yo, al nivel totalmente permitido y legalmente probado del 15%, cierro comillas. Esto lo escribió Trump en una publicación a través de Truth Social. Los inversores también esperan algunos datos económicos el lunes, incluidos los pedidos de bienes duraderos que ya se conocieron en la mañana, así como los pedidos de fábrica y la publicación también del índice de precios al productor que se dará a conocer el viernes. En ese contexto, pues revisaremos cómo se comporta la deuda pública, principalmente referencias a 2 y a 10 años para este caso. El bono de referencia a 2 años cae parcialmente 4 puntos básicos y llega al 3,43% en tasa, mientras que el bono de referencia a 10 años también cae, en este caso un poco más fuerte, 6 puntos básicos y ya llega muy cerca al soporte del 4%, específicamente su tasa se ubica en este caso en 4,01% a esta altura. Recordemos que en el caso de la deuda pública siempre hay un comportamiento inverso. Cuando caen las tasas, como es este caso, particularmente en territorio estadounidense, el precio del papel o del bono está subiendo, por lo que podemos hablar entonces de una valorización de la deuda pública, esto ya casi finalizando estos mercados en territorio estadounidense. Les cuento en otro sector importante que los precios del petróleo caían más de 1% este lunes, después de que Estados Unidos e Irán se encaminaron a una tercera ronda de conversaciones nucleares, aliviando las preocupaciones sobre un posible conflicto, mientras que el presidente Donald Trump creó incertidumbre para el crecimiento global y la demanda de combustible con una nueva ronda de aumentos arancelarios. Trump dijo el sábado que aumentaría un arancel temporal del 10 al 15% a las importaciones estadounidenses de todos los países, el nivel máximo permitido por la ley, después de que la Corte Suprema de ese país anulara su programa arancelario anterior. La decisión sobre los gravámenes compensó las crecientes preocupaciones de un conflicto militar entre Estados Unidos e Irán, que impulsaron los precios del Brent y del WTI más de un 5% la semana pasada. Irán y Estados Unidos celebrarán una tercera ronda de conversaciones nucleares durante el jueves en Ginebra. Esto lo dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Bad Al-Busaidi. En este caso, analistas dicen que el anuncio respaldaba su opinión de que Estados Unidos e Irán están actualmente involucrados en un juego diplomático del gato y el ratón. Abro comillas.
No creo que Estados Unidos quiera atacar a Irán, dado los riesgos que conlleva en términos de desestabilización regional y más cerca de casa, el descontento de los votantes antes de las elecciones intermedias de noviembre, cierro comillas, esto fue lo que dijeron algunos expertos. Irán han indicado que está dispuesto a hacer concesiones en su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones y el reconocimiento de su derecho a enriquecer uranio. Esto lo dijo un alto funcionario de la República Islámica. En ese contexto, pues revisaremos cómo se comportan las principales referencias del petróleo, arrancando por el Brent, que recordemos es el de referencia europea y el de referencia mundial. Vuelve entonces a tono negativo, tal como ocurría esta mañana en cuanto a la sesión asiática y europea. Recordemos que cuando arrancaron nuevamente los mercados de los Estados Unidos sobre las 8 o 9 y 30 de la mañana, el petróleo también revirtió esa caída inicial que había mostrado superior al 1% e incluso alcanzó a operar en verde. Nuevamente, pues ya retoma ese tono negativo a esta altura y el Brent pierde 0,46%, 0,45%, variaciones en tiempo real y ya se ubica en $71.44. Eso sí, durante la semana pasada, cabe de señalar, ambos petróleos de referencia ganaron más de 5%, entonces digamos que con respecto al cierre de la semana anterior, teniendo en cuenta ese comportamiento semanal, pues estaría recortando algo de ganancias, pero pues sin ser algo grave de momento. Pasamos entonces al WTI, el West Texas Intermediate de referencia estadounidense, que también pasa muy parecido a lo que sucede con el Brent. En este caso también por momentos mostró incluso comportamientos positivos y ya en este momento tiene una variación a la baja del 0,29% para ubicarse de esta manera en $66.29, una jornada volátil para estos precios del crudo, tanto con subidas, con bajadas, pero respondiendo principalmente al tema arancelario y principalmente también lo que pueda pasar con Estados Unidos e Irán en esa tercera ronda de conversaciones que ya será el jueves que se aproxima. Les cuento que Rusia lanzó una andanada de bombardeos con drones y misiles en varios puntos de Ucrania que impactaron en infraestructura, ferroviarias, energética y edificios residenciales a 2 días del 4º aniversario del inicio de la invasión. Rusia lanzó el domingo una andanada de bombardeos con drones y misiles en varios puntos de Ucrania. Los ataques, llevados a cabo a 2 días del 4º aniversario del inicio de la invasión, impactaron en infraestructuras ferroviarias, energéticas y edificios residenciales. La capital ucraniana ha sido objeto de bombardeos durante todo el conflicto, y en las últimas semanas Rusia intensificó esos ataques, golpeando objetivos de la infraestructura energética en medio del crudo invierno. Sentí cómo temblaba la casa, era claramente una explosión y la fuerza era enorme. Me levanté de un salto porque mi perro también se había asustado. Es una zona residencial con edificios de varios pisos. Más allá está la ciudad, tampoco hay nada especial, ninguna zona industrial si hay que señalar algo. Aquí solo viven personas. Hay escuelas, guarderías, casas particulares, por lo que definitivamente no tiene nada que ver con instalaciones militares ni con ninguna industria. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky indicó que Rusia lanzó cerca de 50 misiles y 300 drones y denunció que Moscú continúa invirtiendo más en sus ataques que en la diplomacia. En el plano diplomático, Hungría anunció el domingo que bloqueará un nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea contra el Kremlin, debido a la interrupción de los suministros de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba. Ucrania afirma que el oleoducto que atraviesa su territorio para transportar petróleo ruso a Eslovaquia y Hungría resultó dañado a finales de enero por los ataques de Moscú. Hungría sostiene que Kiev es responsable de garantizar la seguridad y el funcionamiento de la parte del oleoducto que pasa por su territorio. 1:26 de la tarde, con esta información llegamos al final de este espacio. Espera a continuación más programación aquí en Primera Página Televisión, el canal de los negocios.